Estimadas y estimados oyentes, reanudaremos la sesión. Para no aburrir a ustedes cada momento criticando también a Hegel, me permito la crítica central que se le hizo desde un primer momento. Y esa crítica fue compartida por personas muy distintas entre sí. En la pizarra del chat les he puesto 3 nombres en la historia filosófica alemana muy famosos. Schleiermacher, el fundador de la hermenéutica, Savigny, el gran filósofo del derecho, y Schopenhauer, un filósofo muy, muy conocido y que actualmente ha recobrado importancia. Los 3 fueron catedráticos y casi contemporáneos de Hegel, catedráticos en la Universidad de Berlín, y los 3 han criticado sobre todo el siguiente punto, que creo yo que es válido para toda la filosofía hegeliana, no solo para la filosofía de la historia. Hegel es, según ellos, Schleiermacher, Savigny y Schopenhauer, el partidario de un racionalismo dogmático, o sea, de un racionalismo exacerbado, exagerado, que no quiere y no puede comprender los detalles de los cuales, según ellos, está hecha la historia. La historia no está hecha por las grandes tendencias, la historia, el desarrollo humano, el despliegue del espíritu absoluto, todo ello, según estos autores, no está producido por unas líneas maestras siempre válidas, siempre vigentes, que son la encarnación de la razón que se está desplegando a sí misma, sino la historia está constituida por miles de procesos políticos aleatorios que no pueden ser subsumidos bajo el desarrollo del espíritu absoluto en líneas racionalistas. Ellos critican, yo creo con mucha razón, que Hegel no concedió ninguna importancia a los sentimientos, a los instintos, a las emociones, a los rasgos particulares, tanto de los seres humanos como de los pueblos y las sociedades, y solo quiso trazar líneas maestras obligatorias que no admitían excepciones. Por ello es que Hegel, y esto es una cosa general para toda su filosofía, él explicitó el concepto de astucia de la razón, la astucia de la razón. ¿Qué es la astucia de la razón? La razón se sirve de de personas individuales como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón para hacer avanzar la historia. Es decir, estos individuos individuales, estos individuos no cuentan en el fondo para la historia. Los grandes hombres, dice Hegel, llevan a cabo lo que es adecuado al tiempo, a la época, a la necesidad histórica, tanto si lo saben como si no lo saben. Los héroes trabajan para una historia abstracta, aunque creen trabajar para su mayor gloria y su mayor poder. Entonces, estos personajes, que son los favoritos de Hegel, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón, creen que están haciendo algo por sí mismos, por su país, por su imperio, y en el fondo lo que hacen es hacer avanzar la historia racional impersonal. La historia, nos dice Hegel, la historia universal, no es el suelo, el cimiento de la felicidad. En ella
los periodos de felicidad son hojas vacías. Esto, estimado público, aparece tanto en la filosofía de la historia como en la filosofía del derecho. Por eso reitero, los periodos de felicidad son hojas vacías en el de felicidad, etcétera, donde no hay contradicciones y oposiciones, son en el fondo estériles para el desarrollo de la historia. Los seres humanos, dice Hegel, generalizando sin dejar lugar a excepciones, intentan una cosa, trabajan por un fin determinado y el resultado real en la historia es otro, muchas veces un desarrollo, un hecho no deseado. Lo bueno que se hace en favor de lo bueno, dice Hegel, cito textualmente, reitero, lo bueno que se hace en favor de lo bueno es algo vacío en la realidad. Como ven, es una cosa muy dura, estimado público, es una devaluación del individuo con sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas. Para Hegel, las esperanzas, los anhelos de los individuos son cosas completamente vacías y sin importancia. Y eso es la base de la astucia de la historia, que es uno de los puntos más controvertidos de la filosofía hegeliana. Lo individual, lo particular, lo específico, es percibido solo por Hegel como instrumentos, como caminos de lo general y universal. Los grandes personajes de la historia creen perseguir metas como el poder, el dinero, la conquista de países, o hoy día diríamos la conquista de mercados, la gloria histórica, la fama posterior, la inmortalidad en el recuerdo de los grandes fastos nacionales. Pero en realidad lo que hacen, sin saberlo, es hacer avanzar los grandes desarrollos, los grandes fastos de la historia, que son siempre anónimos e impersonales. O sea, todos los políticos tienen una opinión malísima de los políticos en general, que creen que hacen algo por su partido, por sí mismos, etcétera. Ellos trabajan en el fondo por el desarrollo de la historia. Pero hay algo más, y eso es lo más criticado. La felicidad social, la felicidad de grupos y naciones, la prosperidad, el bienestar económico son, según Hegel, fenómenos secundarios, fenómenos subordinados a las grandes leyes de la historia. La felicidad, la prosperidad y el bienestar, según Hegel, son fenómenos del orden personal, que para él es un orden muy, muy secundario. No afectan a las grandes líneas de la evolución histórica. Por lo tanto, la razón histórica se sirve de astucias, les hace creer a Napoleón o a Julio César que trabajan por su gloria o por la gloria de su país. Y en el fondo la historia lo que hace es dar un pasito a veces más apresurado por una línea predeterminada. Y esa línea predeterminada es el espíritu del mundo que avanza de oriente a occidente, que construye órdenes sociales cada vez más perfectos y que se acerca al autoconocimiento de sí mismo, el orden social, se acerca a la divinidad. Entonces, Hegel por eso aceptó tranquilamente cargos y posiciones en muy diferentes regímenes políticos, al final como catedrático de Prusia, que en ese momento no tenía ni constitución, ni partidos políticos, ni juego político libre, él aceptó porque creyó ver en la Prusia de su momento la encarnación de la razón histórica.
Este elemento, estimado público, de aceptar la astucia de la razón, aceptar las grandes líneas como si fuesen siempre justas, siempre racionales, es algo muy peligroso. Y por ello es que siempre se ha criticado que la filosofía hegeliana tiene algo de totalitario. No es casualidad que dos gobernantes importantes del siglo XX, ambos las cabezas de regímenes totalmente autoritarios, Hitler y Stalin, tuviesen simpatías por Hegel. Obviamente, alguien que dice que el sufrimiento o la felicidad individual es una página vacía en la historia, es algo sin importancia, eso naturalmente facilita la justificación de cualquier régimen totalitario. Y ese es el gran peligro también en la filosofía de la historia de Hegel, la creencia de que la filosofía avanza, perdón, la historia avanza racionalmente y que no importan esas cosas como la felicidad de unos ciudadanos, porque Hegel dice a la letra, el Estado es la idea divina que se da en la tierra. El Estado es el objeto de la historia y de la reflexión. El Estado dice, en el Estado, dice Hegel, esta frase terrible que siempre se le ha criticado, en el Estado desaparece la contradicción entre necesidad y libertad. La libertad es someterse a la necesidad histórica. Lo razonable, cito textualmente, es lo necesario en cuanto sustancial. El que obedece a la ley estatal y se somete a la misma es libre porque se halla en sí mismo y para sí mismo congruente con la línea de la historia. La eticidad, este concepto que está ahora muy de moda, la eticidad entendida como el sometimiento a las leyes, obviamente racionales, y al Estado, obviamente la personificación de la razón, es el único derecho sustancial del ser humano y se convierte en su segunda naturaleza, la eticidad entendida como el sometimiento a las leyes y al Estado. Claro que Hegel pensaba en un sometimiento a leyes racionales y a un Estado racional, pero esto también puede ser interpretado como el sometimiento a la ley del momento, porque es la única que existe, y también puede ser entendido como el sometimiento al Estado, que existe porque es racional. Eso es lo que pensó Stalin todo el tiempo. Lo que él construía, ese Estado totalitario con campos de concentración y otras lindezas que aquí se olvidan rápidamente cuando se habla de la Unión Soviética, ese Estado, según Stalin y según los partidos comunistas, durante décadas, es la personificación de la razón histórica y por lo tanto puede pretender obediencia, sometimiento de todos, porque es la personificación de la razón histórica. No es otra, estimado público, la justificación que han hecho Stalin y sus sucesores de la existencia y del funcionamiento de los sistemas del socialismo real. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un pensamiento estrictamente racionalista, pero que se puede usar también para justificar sistemas totalitarios. Y aquí tenemos que reconocer que Hegel ha realizado un pequeño aporte a la legitimación, a la justificación de estados totalitarios, tal vez sin quererlo, porque él consideraba que Prusia,
la Prusia, por ejemplo, de 1830, era un Estado racional porque no había arbitrariedades. Aunque no había constitución, obviamente habían leyes. Y como les he contado varias veces, hasta los soberanos acataban decisiones, por ejemplo, de tribunales. Es algo que a Hegel le encantaba. Él, por ejemplo, repetía continuamente el famoso asunto de la disputa entre Federico II, Federico el Grande, rey de Prusia, y el molinero. El molinero le ganó al rey un juicio por una repartición de propiedades y el rey quería aumentar su propiedad, quería construir un gran parque alrededor del palacio de Sanssouci y necesitaba el terreno donde estaba el molino. Y los tribunales le dieron la razón al molinero. Y Federico II, que era un monarca arbitrario, totalitario, un tipo que realmente es el que engrandeció Prusia, el que construyó la Prusia que luego se convirtió en el núcleo del imperio alemán. Ese rey aceptó el juicio adverso de un tribunal diciendo que el rey es el primer servidor del Estado y que él tenía el deber de obedecer las decisiones de un tribunal imparcial. Eso le pareció a Hegel algo increíble. Prusia era el Estado de Derecho por excelencia y por lo tanto había que identificarse con el Estado prusiano. Había naturalmente que aceptar cualquier cosa que provenía de ese estado, porque ese estado realmente era la personificación del espíritu absoluto, del espíritu del mundo que se había asentado en su larga marcha de Oriente a Occidente, se había asentado en Berlín y en la persona que pensaba críticamente, o sea, en la autoconciencia de ese estado, que era el señor Hegel. Por lo tanto, estimado público, con esto dejamos el tema, ese largo recorrido de la razón de Oriente a Occidente terminaba en la persona de Hegel. Qué hermosa teoría, ¿no es cierto? Era realmente una personalidad, en eso coinciden todos, avasallante. Como Hegel realmente conocía mucho de muchos temas, empezando por el arte chino, realmente la gente le tenía un respeto gigantesco. Y lo que decía Hegel se creyó durante mucho tiempo que era la última, la palabra definitiva de la filosofía, es decir, del pensamiento humano. Eso es lo criticable en Hegel. Pero entrando, estimado público, a otro importante curso que dio Hegel, la filosofía de la religión, vamos a ver en la filosofía de la religión que Hegel también tuvo algunas intuiciones muy valiosas. La filosofía de la religión, ahora entramos a ese segundo curso de Hegel, muestra el despliegue de la razón religiosa que se va perfeccionando a sí misma y que concluye, obviamente, en el cristianismo luterano de la Prusia de 1830. Entonces, la religión, igual que todos los otros procesos que Hegel estudia, es algo que se va perfeccionando a sí misma. La religión se perfecciona. Ustedes siempre tienen que tener en la mente la imagen hegeliana de la construcción de un edificio. Los cimientos no se ven, pero son excepcionalmente importantes para soportar el peso del edificio. Y los cimientos de la religión han sido esos cimientos puestos por el mundo oriental. El politeísmo de las religiones orientales, de la China y de la India, Persia, Egipto, etcétera, han sido esos cimientos indispensables para levantar la casa de la religión, el edificio de la religión,
que se va perfeccionando, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento, con el Mesías cristiano, con el Mesías Mahoma, del Islam, y naturalmente va pasando por varias etapas. Hegel reconoce la enorme importancia de la teología clásica católica, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, pero cree que son etapas que culminan con la autoconciencia de la religión. Cuando un señor Martín Lutero, en 1517, sin dejar de ser cristiano, se da cuenta de las imperfecciones y sobre todo de los desarrollos negativos que ha tenido el cristianismo católico. Y al darse cuenta de esos problemas, funda la religión, según Hegel, definitiva. Esa religión que ya no necesita de una autoridad infalible como el Papa y lo que el Papa dice en forma dogmática, sino que cada uno de nosotros debe construir su propia relación con Dios. ¡Qué maravilla! Dice Hegel en el fondo, ¡qué maravilla! En el fondo, la religión realmente es simplemente una muestra, estimado público, de cómo se ha desarrollado la humanidad, la religión, la historia, la filosofía, el arte, el derecho, son solo demostraciones de ese espíritu realmente constructivo que va realizando el ser humano al conocerse a sí mismo. Quiero mencionarles lo siguiente sobre esta obra. Después de la filosofía de la historia fue el curso más popular de Hegel. Él dice, Hegel, que el racionalismo en la religión es el nivel más elevado del entendimiento abstracto del ser humano, porque él está en contra de la religión como rito y como institución, pero no en contra de la religión como ética y como agradecimiento a Dios por la creación y comprensión del mundo, es decir, algo muy intelectual. En eso se parece muchísimo a Kant. Es decir, la religión que Hegel defiende, que Hegel ha estudiado y que ha propagado, es una religión intelectualista, sin ritos y sin instituciones. Es decir, algo interno de nosotros, algo en que nosotros nos ponemos a la altura de Dios. Entonces, Hegel, ¿qué nos dice? Las revelaciones, tanto de los profetas judíos como del Islam, como del cristianismo, son importantes las revelaciones contenidas en la Biblia, en los Evangelios, en el Corán, porque significa la manifestación de algo que es importante para nosotros, una ética del entendimiento y del amor al prójimo en la vida concreta y cotidiana. ¿Qué son en el fondo el Corán, los Evangelios y la Biblia? Simplemente es un testimonio público. Los profetas generalmente predican a audiencias públicas, no a grupos secretos. Lo mismo ahí hay una clara, según Hegel, un claro paralelismo entre Jesucristo, Mahoma y los profetas del Antiguo Testamento, porque hacían todo en forma abierta y pública, acudiendo, según Hegel, al razonamiento humano. Si nosotros hoy leemos al profeta Isaías o a los grandes creadores de religiones, Buda, Cristo, Mahoma, nosotros comprendemos que en el fondo es un mensaje ético-filosófico.
Eso puede ser verdad, estimado público, si leemos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, etcétera. Realmente hay muy poco de ritos y de instituciones, muy poco, y mucho de elementos de ética cotidiana. Entonces, la religión, estimado público, es simplemente una ética de la convivencia racional y pacífica entre los seres humanos. Y el amor al prójimo es la mejor base de esa ética. Dios, según Hegel, es el espíritu absoluto, el logos que se comprende a sí mismo. El logos, o sea, la razón que es consciente de sí misma. Eso es Dios. O sea, es algo, se le ha interpretado siempre así, que nosotros podemos alcanzar, sobre todo los filósofos, no cualquier intelectual, los filósofos, porque teniendo la autoconciencia de nosotros mismos, o sea, la experiencia y la comprensión también de nuestros límites, nosotros nos acercamos a facultades divinas. Por eso es que la filosofía de Hegel ha sido llamada un panlogismo, o sea, todo tiene que ver con la razón, incluyendo la religión, incluyendo la religión. Hegel, por lo tanto, está en contra de lo que él llama los efluvios sentimentales. Él tenía una opinión malísima de los católicos, sobre todo de los católicos que se dedican a novenas, letanías, liturgias, a ese tipo de ejercicio de ritos, procesiones. Todo eso él le parecía realmente superfluo y más bien un insulto para la gente inteligente. O la construcción de esa jerarquía religiosa en el catolicismo, con el papa, los cardenales, obispos, arzobispos, diáconos, etcétera, etcétera. Todo eso le parecía un engaño, es decir, algo que no tenía que ver con la pureza del sermón de la montaña. Pero Hegel al mismo tiempo tenía también una opinión, digamos así, un poco negativa, pero muy crítica sobre el Islam. Debido a la enorme importancia de los dos grandes credos musulmanes, el sunita y el chiita, en la actualidad, me permito, estimado público, durante unos breves minutos, mencionar la opinión de Hegel sobre el Islam. Porque hay él, que nunca visitó un país islámico, pero que leyó muchísimo sobre la cultura musulmana, él ha llegado a conclusiones que me parecen interesantes que ustedes las escuchen, porque son conclusiones que tienen una cierta validez hasta hoy. Hegel nos dice, Mahoma revolucionó al Oriente y lo revolucionó positivamente en los siglos VI y VII después de la era cristiana. Según Hegel, Mahoma suprimió los particularismos del mundo árabe. En la península arábiga, evidentemente, en la época cuando nació Mahoma, había muchos credos diferentes entre sí y enfrentados también por guerras entre sí. Entonces, ¿qué nos dice Hegel? Lo positivo del profeta Mahoma residió en suprimir los particularismos religiosos y políticos que había en la península arábiga, y también Mahoma creó un orden general abstracto. Eso es lo positivo. General abstracto significa una sola ley, una sola creencia, un solo libro válido, que es el Corán. Es decir, estableció un sistema central, un sistema que funcionaba
con una sola revolución, con una sola revelación, la coránica, que no puede ser comprendida racionalmente, pero puede ser aceptada por la fe. El punto negativo del Islam, nos dice Hegel, está en el núcleo del Corán. El hecho de que esa revelación, el Corán fue dictado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Mahoma era un personaje iletrado, no sabía leer y escribir, pero por la revelación, por la fuerza de Dios, él recibió todo el libro del Corán por la inspiración del arcángel. Y ese libro tiene fuerza de ley, como tal vez ustedes saben, tanto para asuntos religiosos como para asuntos político-institucionales. Eso es lo que critica Hegel, que no haya una separación entre Iglesia y Estado, una separación entre la fe religiosa y las construcciones intelectuales. Lo que critica es que el Corán es demasiado absorbente. Y como es la palabra misma de Dios, la palabra misma, Mahoma no añadió ni una coma. Según su propio testimonio, el Corán es matemáticamente la palabra de Dios transmitida por el arcángel. Mahoma, que era un creyente devoto, no se atrevió a añadir ni una sola coma al texto que recibió de arriba. Entonces, este texto, eso es lo que critica Hegel, este texto es exactamente lo que Dios ha pensado de sí mismo, de la humanidad y de lo que deben hacer los seres humanos. Y por lo tanto no puede ser puesto en cuestionamiento. Entonces, aquí hay una prohibición de origen, la prohibición de interpretar y criticar el texto sagrado. En el mundo islámico, nos dice Hegel, y en eso creo que tiene razón, el Corán puede ser aplicado, pero no puede ser ni interpretado, ni puesto en duda, etcétera, etcétera, para evitar un malentendido. Interpretar significa a veces conseguir otro significado del aparente, porque siempre hay un significado alegórico, un significado simbólico que puede estar entre líneas de un texto. Según Hegel, y en eso creo que era un buen observador, en el Islam lo que ha faltado es una interpretación simbólica y alegórica del contenido del Corán. Y lo que ha sobrado es una aplicación al pie de la letra. Entonces, nos dice Hegel, el Corán y el Islam tienen aspectos muy rescatables. No hay imágenes de Dios, no hay santos, no hay vírgenes. El Islam es igualitario, no favorece a un grupo humano entre otros, etcétera, etcétera. Es decir, es un carácter abstracto formal. Y por lo tanto, las construcciones del propio texto coránico son construcciones racionales. Pero, nos dice Hegel, hay un problema. En vista de que no es posible la interpretación que difiera de la costumbre, porque lo que hace la gente normal, y eso lo vio muy bien Hegel, es aplicar un Corán elemental. Un Corán que es aplicado generalmente en sus aspectos intolerantes. Hegel nos dice al pie de la letra, la poesía que también está contenida en el Corán es como fuego. Reitero esta frase muy interesante de Hegel, la poesía del Corán es como fuego, quema, pero no convence, es grandiosa, pero no tiene contenido filosófico. Tiene una visión unilateral de la cultura, que es la
obediencia ciega a la ley, no la obediencia racional a leyes que han pasado por el tamizado de la razón, sino la obediencia ciega a prescripciones que pueden estar simplemente anacrónicas, pasadas de moda o referidas a problemas sin importancia. ¿No es cierto? Entonces, Hegel nos dice, al Islam le ha faltado un principio ordenador crítico relativo a sí mismo. Como el Corán es la palabra misma de Dios para los árabes, para los musulmanes, los árabes son solo una fracción, el núcleo, pero una fracción del mundo islámico. Nos dice Hegel, le ha faltado el espíritu de autocrítica, porque el Corán es considerado la palabra misma de Dios. No es como los evangelios cristianos, y aquí quiero hacer lo mismo que Hegel, una digresión sobre el uso del lenguaje, que puede ser que interese a ustedes. El uso del lenguaje en el mundo islámico es un uso autoritario y acrítico. En cambio, el uso del lenguaje en el mundo cristiano es un uso pragmático, es un uso práctico dictado por las circunstancias. Quiero ejemplificar esto, estimado público, en lo siguiente. Si yo en este elemento me ciño estrictamente a la explicación hegeliana. Hegel nos dice, los cristianos que escribieron los evangelios no eran los inmediatos apóstoles, no eran los seguidores inmediatos de Cristo, sino generalmente estaba mediado por muchos años de reflexión. San Marcos, San Mateo, San Juan, etcétera, no escribieron en el momento en que escucharon a Jesucristo, sino que escribieron décadas después. Sobre todo San Juan, el último evangelio, realmente es muy posterior al encuentro de San Juan el Evangelista con Jesucristo. El elemento pragmático que subraya Hegel es el siguiente. Como no era directamente la palabra de Dios, sino la palabra recibida y comentada durante décadas por una comunidad que tenía a veces opiniones cambiantes, esos textos evangélicos fueron escritos en el original, o sea, el original de los evangelios no está ni en hebreo, la lengua ritual de los judíos, todos los evangelistas eran judíos, ni tampoco está en arameo, que era el lenguaje hablado cotidianamente por los judíos. Los judíos habían dejado de lado el hebreo como lengua ritual, lo que pasa con el latín en la Iglesia Católica, y entre sí hablaban arameo, que es similar, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué han hecho los evangelistas? Lo mismo San Pablo, que no conoció a Jesucristo, y es el autor de las epístolas, que es una parte canónica del Nuevo Testamento. Escribieron directamente en griego clásico ateniense, por varias razones. En primer lugar, para llegar a comunidades alejadas de los judíos que hablaban griego. El mundo oriental romano, la mitad oriental del imperio romano, hablaba griego y la mitad occidental hablaba latín. Entonces, el hecho de que los evangelistas escribieran en griego clásico ateniense es el elemento pragmático que, según Hegel, enaltece a los cristianos, porque no es un elemento dogmático, como el Corán, que es la palabra misma de Dios, sino está escrito en el idioma de los otros, en el idioma a veces de los enemigos, en griego clásico. Está pensado en ganar gente, en hacer proselitismo. Y está pensado, según Hegel, los evangelios están pensados en un público algo culto, en un público que algo sabe, porque ha pasado por la escuela,
El Imperio Romano, hay que reconocerlo, ya Alejandro Magno hizo lo propio, multiplicó escuelas abiertas a todos, incluyendo mujeres. Entonces, el hecho de escribir en el idioma de los otros, en el idioma de los dominantes, en el idioma culto por excelencia, en el idioma de la filosofía clásica de Platón y Aristóteles, ya tenía más de 350 años en la época en que se escribieron los evangelios, es una muestra de que los cristianos no estaban reiterando letra por letra, o, como dicen los islámicos, aliento por aliento, la palabra de Dios, sino que estaban escribiendo una especie de síntesis dirigida al gran público, una síntesis que había pasado por el filtro de la escuela pública y a veces por el filtro de la filosofía clásica. Entonces es un texto, o son textos, los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis de San Juan, son textos realmente más intelectuales. Y para Hegel eso es una enorme ventaja. El cristianismo comienza en forma pragmática y en el idioma del grupo social más elevado culturalmente, que son los griegos. En cambio, el Corán, escrito en árabe clásico, es exactamente la palabra de Dios con puntos y comas. Es más, es como Dios mismo se pensó a sí mismo, como Alá, que es el nombre de Dios en árabe, como Alá se creyó, se pensó, se describió a sí mismo. Por lo tanto, Dios, para los musulmanes, cuando habla consigo mismo, que es la ocupación principal de Dios. Según Aristóteles, también es una idea muy interesante, la ocupación principal después de crear el mundo natural es hablar y pensarse a sí mismo. Cuando Dios hace esto, lo hace en árabe clásico. Por lo tanto, el árabe clásico no es un idioma entre otros. No se puede pragmáticamente decir que ha sido elegido por razones de proselitismo o lo que sea, sino que es la imitación fidedigna de lo que Dios ha dicho. Y como es la palabra misma de Dios, no puede ser interpretada en el sentido de que no se le pueden presuponer, no se le pueden subsumir otras ideas de las que no están en el texto mismo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Como no se puede interpretar, solamente se puede aplicar. Según Hegel, el Islam de antemano fomenta la obediencia a la autoridad, la obediencia ciega. Hegel nos dice, al Islam le ha faltado un principio de autocrítica. No ha habido una teología, dice Hegel, no es mi opinión, no ha habido una teología al estilo de San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que han usado la palabra de Dios, los evangelios, para reflexionar ulteriormente sobre otros temas y problemas. No, lo que le ha faltado al Islam es precisamente ese elemento de distancia con respecto a la fuente de la religión. Por lo tanto, es un sistema cerrado, un sistema dogmático, un sistema que rechaza el pluralismo de ideas, el pluralismo cultural y político, y también rechaza la pluralidad de una posible hermenéutica, de una exégesis, de una interpretación algo diferente de lo usual del propio texto coránico. O sea, el Corán es como algo sagrado que no puede ser tocado, solo puede ser recitado. Hasta hoy, estimado público, yo que he vivido en el mundo islámico, un hombre sabio es considerado aquel que puede recitar de memoria todo el Corán. Sabio no es aquel que critica, que pone en duda, que compara una religión con otra. No, el sabio es el que sabe
recitar todo de memoria. Lo mismo en cualquier sistema dogmático. Entonces, según Hegel, el Islam creó una religión que era necesaria para eliminar el particularismo extremo de ese pequeño mundo árabe de hace muchos siglos. Además, nos dice, es claramente una religión racionalista, no hay vírgenes, no hay santos, no hay milagros, no hay imágenes de Dios. Es una religión idealista en ese sentido. Pero su grave problema, reitero, es la no separación entre la fe y la razón, entre la iglesia y el Estado, la no separación entre la vida religiosa y la vida social. Todo está impregnado por el Islam y no hay, por lo tanto, una posibilidad, un campo, un territorio para disidencias y para un espíritu creador, sino el espíritu que se da es un espíritu de fanatismo. Y ese espíritu de fanatismo Hegel reconoce que también ha sido muy usual en el mundo cristiano, pero desde Lutero, según Hegel, ya ese fanatismo no existiría. Entonces, estimado público, tenemos unas observaciones, yo diría por lo menos interesantes. Estas observaciones fueron hechas hace 200 años, cuando el mundo árabe era un mundo muy, muy atrasado. No había petróleo, no había riqueza como hay ahora. Era un mundo muy, muy atrasado que había permanecido inalterable, intocado, por lo menos culturalmente, durante siglos. Y eso es lo que Hegel estudia en la historia del Oriente Medio, o sea, del mundo islámico. Ha habido guerras, golpes de Estado, ha habido grandes movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Pero no ha habido una evolución cultural, según Hegel, hasta la época de 1820. Si Hegel, lo mismo que con la China, viviera hoy, vería que el mundo musulmán ha cambiado muchísimo. Ustedes, chicos y chicas jóvenes, me imagino que van a estar pegados a sus celulares viendo el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Por qué menciono a Qatar? Porque hasta 1950 aproximadamente, o sea, no hace ni un siglo, hasta 1950, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán eran lo que hoy sigue siendo Yemen, en la misma península arábiga. Por las dudas, chicos, hay un país que se llama Yemen, voy a poner el nombre, que como no tiene petróleo y tiene una población muy grande y está en guerra civil permanente hace mucho tiempo, un estado completamente fallido, así era el mundo árabe en general hasta 1950. Los países que tienen petróleo, que son unos pocos alrededor del Golfo Pérsico, los ya mencionados, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, etc., esos han hecho un progreso social, económico y tecnológico notabilísimo en pocas décadas. En relativamente pocas décadas se han convertido en países muy, muy prósperos, muy ricos. Arabia Saudita, el principal de ellos, realmente cuenta con una abundancia financiera realmente envidiable, envidiable. Y en eso realmente Hegel lo vio, previsoriamente hace 200 años, culturalmente son sociedades estancadas. No son sociedades que hayan desarrollado por sí mismas la tecnología,
la ciencia, los conocimientos sobre otros mundos. No hay investigaciones. Por ejemplo, en Kuwait, un país riquísimo, no hay, o Qatar, que es lo mismo, o muy similar por lo menos, no hay investigaciones sobre otros mundos. El pequeño Estado de Israel, que está a muy poca distancia de lo que acabo de mencionar, el pequeño Estado de Israel en sus universidades se hacen investigaciones científicas, se producen inventos tecnológicos muy notables y lo que toca a nosotros, se estudia también en forma relativamente crítica la situación de los países latinoamericanos. En Israel se publica una de las revistas más famosas sobre ciencias sociales de América Latina. Algo similar, es decir, investigación científica, creación tecnológica, análisis del mundo circundante, eso no existe en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Es lo que vio Hegel, no existe un espíritu indagador, un espíritu crítico, un espíritu que diga, a ver, ¿qué pasa en ese lejano continente de América Latina? Con los fondos estatales tan ricos de mi país, haré un viajecito con un grupo de investigadores, investigaremos a ver qué es el régimen de Evo, cómo ha sido el régimen de Evo Morales en esa lejana Bolivia. No hay nada, nada de eso. En cambio, en Israel sí se ha hecho exactamente lo que acabo de decir. Entonces, ¿cuál es, según Hegel, el resultado previsible? El resultado previsible es un gran desarrollo económico y tecnológico y un estancamiento cultural ideológico. Entonces, realmente Hegel nos ha mostrado muy prematuramente, muy tempranamente, con sus estudios comparados sobre historia de las religiones, nos ha mostrado evidentemente cómo son las religiones. Todas necesarias. Todas son como partes del cimiento o de las paredes de un edificio, pero no todas son iguales entre sí. Todas son necesarias, pero son distintas. Están ordenadas jerárquicamente, igual que en la filosofía de la historia. Las religiones orientales están abajo, en el medio está el Islam, el zoroastricismo y el judaísmo, y en la cúspide está el cristianismo, sobre todo el cristianismo luterano, porque según Hegel, el cristianismo luterano es realmente lo más racional, lo más avanzado en la historia de las religiones. Tenemos entonces, estimado público, un libro, ha sido publicado posteriormente, un libro muy interesante, Filosofía de la Religión, donde él hace una descripción y una crítica de todas las religiones importantes del mundo, de todas, salvo sobre aquellas que no tuvo material impreso en su momento. Por ejemplo, las religiones americanas, él no menciona para nada a los aztecas o a los mayas, tampoco menciona las religiones africanas, lo cual se le puede echar en cara, obviamente, ya que era un espíritu enciclopédico, podría haber estudiado, porque ya habían documentos, ya habían publicaciones, etcétera, sobre las religiones extraeuropeas. Y él se ha dedicado a estudiar solo aquellas que históricamente son importantes, como las naciones históricas que él escoge para ilustrar la trayectoria del espíritu del mundo. Entonces, ¿qué nos dice él? Para no aburrir a ustedes, porque es algo repetitivo. Todas estas obras tienen algo de repetición. Él nos dice, la culminación es el protestantismo luterano porque respeta, por un lado, la conciencia individual, nadie puede pensar por el individuo, no existe la tuición del sacerdote,
del confesor, no existe el sacramento de la confesión, y por lo tanto los individuos deciden libremente y en forma individual. Por otro lado, nos dice, el protestantismo luterano ha creado un culto elemental. Es muy simple el culto luterano. Es muy elemental, no tiene nada no tiene la magnificencia del culto religioso católico, de ninguna manera. Entonces, dice él, el luteranismo ha ayudado a crear estados en el norte de Europa donde se cobijan, donde se refugian, donde se abrigan mejor las opciones individuales del ser humano. Esto es un dato que yo no sé si corresponde a la realidad, pero él dice, en los países luteranos desde un comienzo no se persiguió a los católicos, no se estigmatizó a los puritanos, o sea, a los disidentes del luteranismo, y realmente las religiones y los estados inspirados por el luteranismo fueron el refugio de los libre pensadores. Y él dice que no son absorbentes, son solamente como guías informales del comportamiento humano, pero que no son absorbentes. Lutero, estimado público, compara a menudo la, la prédica protestante en una iglesia con el sacramento de la transubstanciación en el rito católico. Y él nos dice lo siguiente: las misas católicas son brillantes, una liturgia colorida, música, cantos, letanías, espectáculos, procesiones, etcétera. Pero la parte intelectual es débil, que es el Evangelio. El sacerdote católico lee el Evangelio, lo explica unos pocos minutos y sigue con la parte ritual de la misa. En cambio, nos dice Lutero, es la opinión de él, no es la mía, estimado público. Él dice, en la misa, en el servicio religioso protestante luterano, la parte esencial es el Evangelio y la discusión, dice Hegel, entre el pastor protestante y la grey y la comunidad de los feligreses que hacen preguntas, discuten, etc. Como una, lo dice Hegel, como una actuación académica en la universidad. Es la academia de los pobres y sencillos. Esa discusión con el público, una discusión solo dirigida por el pastor protestante en las iglesias luteranas. Yo creo que esta es una visión un poco unilateral y una visión que embellece innecesariamente el mundo luterano, que no es necesariamente así. El argumento que yo tengo lo derivo de la Escuela de Frankfurt. Ellos han estudiado, los miembros de la Escuela de Frankfurt, por qué Hitler fue mucho más popular entre protestantes que entre católicos en Alemania. Y eso se puede medir empíricamente mediante una enorme cantidad de datos. Aunque parezca curiosísimo, estimado público, la fuerza principal del movimiento fascista de Hitler tuvo su apogeo en zonas protestantes del centro y del norte de Alemania. En cambio, el sur, Baviera, pese a ser un estado hasta hoy muy conservador, es nunca otro partido que no sea el partido oficial social cristiano, se llama social cristiano y no demócrata cristiano en Baviera, ese partido hasta hoy monopoliza el gobierno en Baviera. Sin embargo, en Baviera, según los investigadores de la Escuela de Frankfurt, es donde el nazismo, o sea, el fascismo alemán,
tuvo la menor cantidad relativa de adherentes, porque el catolicismo fue una especie de freno que no tuvo el protestantismo con respecto a una ideología nacionalista. Entonces, se le puede criticar a Hegel que él ha enaltecido indebidamente, yo diría, los modestos logros del protestantismo, modestos en el campo de la libertad de conciencia, pero que ha cerrado ambos ojos ante la pasividad de la población con respecto a sus gobernantes en los estados dominados por el luteranismo en Alemania. Y en primer lugar ha cerrado los ojos ante esa obediencia pasiva de la población prusiana, mayoritariamente protestante en Alemania. Eso se le puede criticar al filósofo Hegel. Pero, estimado público, redondearemos por cuestiones de tiempo esta cuestión de la religión. La religión va perfeccionándose según Hegel. Es lo mismo que en el campo de la historia. Las religiones china, hindú, etcétera, son religiones ritualistas, religiones con mucho despliegue folclórico de elementos de procesiones, bailes, ritos curiosos, etcétera, pero poco elemento intelectual. El espíritu del mundo, el espíritu absoluto, al ir hacia Occidente, también en el campo religioso se intelectualiza. O para usar la expresión hegeliana, él dice, se va perfeccionando racionalmente. O sea, estimado público, el ser humano, según Hegel, va creando las religiones. Y las religiones occidentales son la forma más acabada del culto religioso. Es decir, estimado público, el ser humano tiene una especie de refugio en las iglesias. Eso en todas. El ser humano necesita consuelo. El ser humano normalmente sufre en la vida muchas adversidades, muchas decepciones. Necesita una institución que le brinde consuelo, apoyo, solidaridad. Y según Hegel, ese es el factor positivo de todas las religiones. Pero las religiones, las confesiones protestantes luteranas, que son varias, cada nación tiene su forma de protestantismo. Por ejemplo, aunque les parezca a ustedes muy curioso, en Dinamarca, Suecia y Noruega, la reina o el rey de esos países es simultáneamente jefe de la iglesia luterana, que es la iglesia oficial todavía en esos países. O en Gran Bretaña, el rey de Gran Bretaña es oficialmente la cabeza de la iglesia anglicana. Esas iglesias, según Lutero, tienen un mínimo de gasto en arte y representación y un máximo de gasto en hospitales, universidades y en general en labores sociales y educativas. Yo no sé si será verdad en todos los estados, yo quiero solamente mencionarles el caso del núcleo prusiano alrededor de Königsberg, la ciudad de Kant. Esta ciudad de Königsberg, estimado público, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se llama Kaliningrado y es la capital de un pequeño distrito de Rusia. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y algunos territorios alemanes han pasado o a Polonia o a Rusia. Por ejemplo, Prusia Oriental a Rusia, Silesia, Pomerania, Polonia, etcétera, etcétera. Según Hegel, la antigua Prusia tenía dos luces, dos orientaciones normativas.
la creación de una educación pública y gratuita para todos, incluyendo mujeres. Y en segundo lugar, la creación de una universidad gratuita también abierta a todo público, que fue la universidad donde Kant enseñó y fue rector, la Universidad de Königsberg, que ya no existe. Entonces, según Hegel, que todavía vivía en la época de gloria de Prusia, el punto que salva, que enaltece al protestantismo luterano es haber dedicado tantos esfuerzos a la educación y a la universidad, indirectamente a la investigación científica, que es lo que señala muy claramente Hegel. Entonces, el protestantismo luterano aparece, lo reitero varias veces, como la culminación del desarrollo de las religiones. En la religión, estimado público, el hombre, nos dice Hegel textualmente, el hombre es libre ante Dios, porque la voluntad de cada individuo es de alguna manera parecida, similar a la voluntad divina, porque en el fondo está dentro, este es el punto esencial, la voluntad del individuo está dentro de la voluntad divina. El ser humano es libre cuando logra superar esa escisión típica de los ateos entre Dios y el mundo material. El hombre que cree, estimado público, el hombre que cree en Dios, ese es el hombre libre. Parecida, dice Hegel, es la función del Estado. En el Estado, el ciudadano es libre cuando se halla en concordancia con las necesidades y los fines del Estado, lo que acabamos de ver. Entonces, en la religión, el hombre es libre, el ser humano es libre cuando él piensa y actúa como pensaría y actuaría Dios, cuando de alguna manera está integrado en la religión. Hegel admite que algunos pocos elementos de culto, o sea, de ritual, son necesarios, porque el ser humano no comprende todo solo por vía intelectual. El ser humano necesita del aparato estético. Y ese aparato estético se logra mediante la construcción de templos y la realización de ritos. Hegel cree que el luteranismo es la mejor opción porque no exagera como el catolicismo en la construcción de enormes templos. Si ustedes, por ejemplo, visitan hoy un país protestante que haya construido iglesias a partir de 1517, van a notar, estimados oyentes, que esas iglesias protestantes son simples, pequeñas y artísticamente aburridas. Hay muy pocas o ninguna obra de arte. El protestantismo, y Hegel cree que es algo positivo, el protestantismo no ha fomentado a los grandes artistas. Rafael, Miguel Ángel, Caravaggio, pese a que Caravaggio era asesino confeso, fueron todos grandes pintores y escultores fomentados y principescamente pagados por la Iglesia Católica. ¿Por qué he mencionado a Caravaggio, a este autor que ahora se ha puesto, este pintor que ahora se ha puesto muy de moda en el campo intelectual? Porque este señor había matado gente, o sea, era un asesino, era un tipo pendenciero y violento. Perdón para los que se sientan ofendidos, al mismo tiempo era homosexual. O sea, en su época realmente debería haber estado en la cárcel. Y Caravaggio fue protegido por los papas y los cardenales por su calidad técnica como pintor, porque realmente era muy brillante.
Eso, estimado público, le pareció a Hegel el colmo de la hipocresía y de la doble moral. El colmo. También, ustedes saben, cuando Lutero, jovencito, antes de la Reforma Protestante, antes de 1517, realizó un único viaje a Roma, gastando todos sus modestos ahorros, el joven monje Lutero, monje agustino, porque en Roma quería encontrar la verdadera fe. Él creía que estando en Roma realmente iba a alcanzar la cúspide de su formación religiosa. ¿Y qué ve el joven Lutero en Roma? Ve la Roma del Renacimiento, ve la Roma manejada por artistas y prostitutas, según el propio testimonio de Lutero. Es decir, ve una Roma decadente que se dedica mucho más a la promoción del arte y del placer en general que a la promoción de virtudes teologales. Y eso realmente causa tal repulsión que Lutero se convierte luego en un enemigo de la Iglesia y particularmente del papado romano. Hegel en parte, estimado público, en parte comparte esas ideas luteranas. Hegel cree que el arte, vamos a ver en la próxima sesión, su realmente magnífica filosofía del arte, la estética de Hegel, 3 tomos, donde él realmente hace un despliegue gigantesco de sus conocimientos y de sus habilidades para vincular unos estilos con otros, para vincular estilos con órdenes políticos, sociales. Es decir, realmente es la primera gran estética moderna. Vamos a ver que Hegel cree que el desarrollo del arte en un cierto punto tiene que liberarse necesariamente de toda tuición, de la política y de la religiosa. Por lo tanto, él tiene una opinión escéptica sobre las habilidades artísticas de los grandes papas. Por ejemplo, León X, que pertenecía a la casa Medici, era un nieto de Lorenzo el Magnífico. León X fue justamente el pontífice cuando ocurrió la Reforma Protestante. Y León X se dedicó casi exclusivamente en su papado a fomentar toda manifestación artística. Eso a Hegel le parece, estimado público, una pérdida de tiempo, eso y de recursos. Él le parece que el mejor arte, es una opinión muy moderna, se produce cuando el artista actúa contra las convenciones y creencias de su época. Es una opinión realmente muy moderna la que tiene Hegel y esa la ha derivado parcialmente de su filosofía de la religión. Quiero cerrar, estimado público, porque ya han pasado las 12, con mencionando justamente las 3 grandes formas que Hegel atribuye al espíritu religioso. Y esas 3 grandes formas son la generalidad, que es el ser en sí mismo, la particularización, la manifestación de la otredad, de la negatividad, y el retorno a sí mismo. Como ven ustedes, también en la filosofía de la religión, Hegel sigue construyendo su famoso sistema dialéctico. Reitero porque es uno de los puntos centrales de la filosofía de la religión hegeliana. Al principio, el ser humano vive en la generalidad, es decir, él cree que su credo religioso es el credo religioso de toda la humanidad y se molesta cuando ve otras manifestaciones de otros créditos. Pero es una religión, para usar la terminología hegeliana, en sí misma. En cambio, la segunda etapa es la particularización.
el ser humano se da cuenta o se declara ateo o se declara creyente de otra línea, se declara hereje, se declara disidente, es decir, las muchísimas formas que han tenido todas las religiones. También el Islam se ha dividido primeramente entre sunitas y chiitas, y cada una de esas confesiones también tiene sus subdivisiones, es lo normal. Para Hegel, esa es la etapa segunda, la etapa de la particularización, cuando uno cree haber encontrado un credo propio de uno mismo, generalmente en oposición a la opinión general. Entonces, estimado público, ahí viene la tercera posición, que es el retorno religioso a uno mismo, el en sí y para sí. Entonces, el ser humano se da cuenta, como Hegel se dio cuenta, que todos los credos religiosos en el fondo propagan lo mismo. Ha sido necesaria, primera, esa etapa de la generalización, que es la etapa del dogmatismo, la segunda, la etapa de la herejía y la disidencia, y luego el retorno a sí mismo religioso, que es, estimado público, la religión intelectualista, la propia de Hegel y de Kant. O sea, esa religión que no se interesa por rituales e instituciones, las, digamos, por el refinamiento y los detalles de la teología. Eso jamás le interesaron a Hegel. Él mismo confesó que leer a Santo Tomás de Aquino o a San Agustín era necesario, pero aburridísimo. Esas disquisiciones, o sea, pequeñas discusiones sobre puntos centrales, eso le pareció a Hegel una simple tontería, una simple estupidez. Hegel menciona una de las más conocidas, que para finalizar el curso quiero contarles muy brevemente, porque según Hegel fue una de las causas de la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, en manos de los otomanos. Cuando en octubre de 1453 los turcos otomanos sitiaron y conquistaron finalmente Constantinopla, que en ese momento todavía era la ciudad más grande del mundo, la más poblada, la más rica, y dieron fin al Imperio Romano de Oriente, al Imperio Bizantino. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía la enorme cantidad de monjes, de sacerdotes que había? Se habían enfrascado en una discusión muy sutil sobre el sexo de los ángeles. Y sobre ese tema, tan importante, discutieron días enteros, quitando fuerza, quitando varones, por ejemplo, a la defensa militar de la ciudad contra los turcos. Y naturalmente los turcos conquistaron la ciudad y pasaron a cuchillo a la mayoría de sacerdotes y monjes. O sea, ellos cavaron su propia fosa dedicándose a nimiedades y frivolidades de la cual está llena la historia de la religión. Por eso es que como síntesis de una religión adecuada, Hegel propone ese retorno del ser humano a sí mismo, que es comprender la necesidad de la religión, pero desechar ritos e instituciones. Es decir, estimado público, alcanzar esa síntesis también en el campo religioso como la cumbre de las actividades teológicas del ser humano. Hegel, estimado público, ¿por qué fue aceptado? Nunca le hicieron problemas, como a Kant que le hicieron problemas en la universidad. Porque él predicó siempre que la religión es el punto central de toda sociedad sana. Dice a la letra, la religión es lo que llena toda actividad social con vida, con espíritu y con alma. La religión es el impulso del que todo tiene su comienzo y su fin.
La religión es lo que se satisface a sí mismo, lo absoluto, el fin humano en sí mismo. Para los pueblos, usa esta curiosa metáfora, para los pueblos la religión es el domingo de la vida. El domingo es el día en que antes no se trabajaba, se dedicaba solo al esparcimiento o al culto religioso, el día más esperado, sobre todo por los trabajadores, era el día de descanso, el día del placer. Y Hegel nos dice, para todos los pueblos, la religión es el domingo de la vida. El cristianismo es el resultado de haber pasado por todos los procesos de la autoconciencia del espíritu absoluto. La religión es lo sublime en el campo del pensamiento, es lo elevado en el campo intelectual. Él dice las obras más grandes que el ser humano ha construido en el campo intelectual, cito textualmente, son el libro de Job en el Antiguo Testamento, el Génesis y el Sermón de la Montaña. Esos tres elementos, dos que provienen todavía del tronco judío del cristianismo, el libro de Job es el libro del justo que padece injustamente, pero que no se aparta de Dios, Job. El Génesis, la creación del mundo, que según Hegel es una explicación de cómo avanza el conocimiento, ya hemos hablado del árbol del bien y del mal, etcétera, etcétera, y el sermón de la montaña, que es realmente la superación de las viejas religiones de la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Es la superación que el cristianismo crea. Es el punto de honor, usa esa expresión francesa muy usual en ese momento, quiere decir la culminación, el point d'honneur, la culminación de una institución como la religión es realmente el cristianismo y el sermón de la montaña. Cuando el creyente no se venga, sino que ofrece la otra mejilla al agresor en acto de amor. Entonces, estimado público, la religión como el Estado, para Hegel, es la unión de lo subjetivo y lo objetivo, la verdad en sentido enfático. Es lo que determina en el fondo la mentalidad de un pueblo. Por lo tanto, la religión es la manifestación más notable del espíritu absoluto en su proceso de autoconciencia y de autoconocimiento. Así habríamos, estimado público, dicho lo esencial de ese interesante libro y en la próxima sesión nos dedicaríamos a la estética hegeliana, a la historia de la propia filosofía. Hegel estudia la filosofía como se estudia cualquier otro tema, el derecho, y también vamos a ver algunas obras menores de Hegel sobre política, porque también escribió pequeños. La última obra, lo último que escribió Hegel poco antes de morir, en 1831, fue una crítica a las reformas electorales en Gran Bretaña. A pesar de que el tema hoy no nos interesa, las reflexiones hegelianas sobre política que están incluidas en este texto sí nos van a interesar, y con ello espero en la brevedad de este curso el haberles dado simplemente un pantallazo sobre Hegel para que ustedes lean las obras originales de este pensador. Entonces, estimado público, aquí me despediría de ustedes. Si no hay preguntas, objeciones o algo similar. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias.